La verdad es que es importante. Me toca mucho, pero normalmente estoy en eventos como este y hoy me toca mucho hablar de felicidad y todo. Y es verdad que yo supongo que tiene que haber poco contraste entre nuestra vida personal y el trabajo, porque en la vida personal España es el país más feliz del mundo. En nuestra vida personal, de salir, de alegría, esto que está pasando hoy aquí no pasa en ningún sitio del planeta. Un martes por la mañana. Ahora los que estamos aquí, fijaos los que estamos, hay más gente divirtiéndose ahora aquí, los que estamos, que en todos los países nórdicos juntos. Ahí sí esos países, que no sale nadie de esos países, y eso que tiene una noche de 6 meses. Eso nos pasa a nosotros y hacemos un botellón de medio año. ¿Te imaginas ahí a tu jefe? ¿Cuándo vuelves? Pues cuando amanezca. ¿Sabes? Me gusta mucho lo que decía José Luis, es verdad, somos un proceso. Y hemos tenido suerte, además, un proceso largo. Porque parece una tontería lo que voy a decir, pero es verdad que tenemos solo una vida, que parece poco, tenemos una vida, pero es humana. Pero esto está lleno de seres vivos. Las moscas, pues ponemos un ejemplo, solo viven 48 horas. Que dices, qué presión de vida, ¿sabes? O sea, tienes un día malo, ya has jorobado la mitad de tu vida, ya, ¿sabes? Y encima comiendo mierda, fíjate qué festival de vida. Y es verdad que, claro, en la empresa, Jeff Bezos dice que él cree que es imposible que un trabajador del tope de su potencial si no se está divirtiendo. Y yo creo que, claro, hay que compensar en el trabajo, tenemos que divertirnos, nosotros lo notamos. Tú si no te diviertes, ¿cómo vas a hacer reír a la gente? Y es verdad, y veía lo del proceso que decía José Luis, a partir de los 40, os digo una cosa, lo tenemos más difícil. Yo lo he notado, por ejemplo, ligar. Es más difícil ligar a partir de los 40. Podrás ligar digitalmente. Bueno, pues no pones tu foto, no dices la edad, una foto del Capitán Garfio y a tirar. Pero ligar artesanalmente, que es lo que tiene mérito. ¿Sabéis lo que digo artesanalmente? La discoteca Jara y Sedal, eso. Y ese sí, la discoteca a partir de los 40 es territorio hostil, reconozcámoslo, es territorio hostil. Lo notas en la primera frase de entrar, con 20 entramos todos igual, la misma frase, ¡vamos a reventar! Ahora entras, ya pareces un abuelo, la primera frase, qué alta está la música. ¿Cuánta gente? Cuando hace unos años con eso mismo hubieran dicho, esto está muerto, venga, vamos a otro lado. Son cosas, qué caro está todo, fíjate, te vuelves, qué caro está todo. La última vez que fuiste están en peseta las cosas, pues te sorprenden, pero te sientes un poco desubicado, por eso digo que hay que buscar, ¿sabes?, la felicidad, porque, por ejemplo, yo ahora vas a la discoteca, la música ha cambiado. Yo no sé hace cuánto no vais, pero yo cuando iba, había una música ochentera, que aunque fueras un soso como yo, la cadera se te iba sola. Steve Light, te pedía batallas, si tenías dudas, el paso de la Unión y a tomar por saco. Con el paso, con ese paso podías estar todo el día ahí. Bueno, han cambiado la música y ahora entras, a la hora que vayas, escuchas esto. Mira, bailas por la onda expansiva, ¿sabes? Esta tarde de la música yo he visto a gente hablando por WhatsApp entre ellos, ¿sabes? No pillas un nombre, porque las chicas ahora muy jóvenes se llaman raro, no sé lo que pasa. Melania, Calice, Laila, Samay, que son elfas. Estoy en Juego de Tronos, ¿qué pasa? Para encontrar una María tienes que buscar un camello, fíjate lo que... Y menos mal que no se escucha nada, menos mal. Porque os digo una cosa, es así, una chica joven a nosotros nos deja fuera de juego con cualquier pregunta que te haga, con cualquiera. ¿Te gusta Pitbull? Yo soy más de Fosterrier, ¿sabes? ¿Instagrameas? Pues no meo normal, ¿sabes? ¿Tienes 20? No, tengo 40, ¿sabes? A mí me lleva a preguntar, ¿te va el rollo hipster? Pues soy hetero de momento, ¿sabes? Pues tu camisa es vintage. Pues yo creo que de poliéster. Bueno, no pillas una. Me da rabia. Porque luego esas frases que hemos dicho nosotros, nuestra generación, tantos años y tanto, la gente joven no te las pilla. Hace un día la prueba en casa. O sea, cuando salgáis con gente muy joven, decirles, si me queréis, Irsus. Se te queda mirando como que dice el imbécil este, ¿sabes? No saben quién es Lola Flores. ¿Quién es? Una tronista. Ay, me duele. En fin, vamos con la siguiente mesa, os seguiré contando luego cosas, lo que sí que hay que disfrutar. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Y Juan Pablo, te digo una cosa, me alegro de verte ahí, de verdad, muchísimas gracias por todo el esfuerzo. En este país somos buenos, es que somos buenos.
Porque a veces la gente dice al deporte. No, al deporte seguro que estáis los mejores del mundo en muchas cosas aquí. Somos campeones del mundo, seguro que a casi todo. Es así, están hartos de nosotros. Yo qué sé, en Francia, por ejemplo. ¿Hay algún francés aquí, perdón? Bueno, que le han quitado, pero que le han quitado, ellos ven lo buenos que son, le han quitado a Alberto Contador, esto lo habéis visto, que le han quitado un Tour de Francia, porque le han detectado, fijaros qué cifra, nada que ver con la de Armstrong que tenía estas pastillas de Becren dentro. Al Contador se lo han quitado porque le han detectado 0,005 de clenbuterol, que dice, bueno, que se lo meta un ciclista francés a ver si gana el Tour, ¿sabes? O sea, son cosas... Yo noto... ¿Es así o no? Pues no hay una ministra francesa de deporte que dice que Nadal se dopa, que dices, por favor, ha ganado 10 veces, en 10, y desde la segunda no hacen un control, le hacen una semiautopsia. Y completita, que basta con tanto retal que pues está Nadal todo el año así en la piel, por eso... Somos buenos y punto. Y antes de presentar la segunda mesa, os voy a dar la prueba de lo buenos que somos. El que crea que no somos como nuestros deportistas, ponemos un programa en la tele que demuestra que tenemos un gen ganador como estos deportistas. El programa se llama Españoles en el Mundo. En ese programa vais a ver que un pringao aquí se va afuera y es Dios. ¿No lo habéis visto? Y sale un tío despistado, lo hago. Hola, soy Manuel Morón, ¿qué tal? Os está esperando. Bueno, trabajo en la Vendimia en Jaén, me echaron. Me vine aquí a Oslo de albañil. Ahora soy consejero delegado de la empresa. Apunta ahí, está rubia mi mujer. ¿Qué pasa, Soso? No entiende español, no entiende. Os presento mi casa. Mi casa estaba en las afueras, han ido ampliando y ya está en el centro de Oslo. Somos muy buenos. Así que os voy a dejar con la siguiente mesa. La va a dirigir una periodista maravillosa que es Ana San Boal y la mesa va a estar compuesta por Nieves Delgado, vicepresidenta de IBM, y Pedro Miró Roye, que es CEO de Cepsa. Os pido un fortísimo aplauso, por favor, subiros los tres aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Da gusto comenzar el día con una sonrisa y si es con unas cuantas mejor, ¿no? Somos muy buenos, decíamos. Nuestras empresas son muy buenas y los profesionales que trabajan en esas empresas son muy buenas y lo vamos a comprobar a lo largo de los próximos minutos en esta mesa donde vamos a hablar de la historia de transformación de esas empresas. Vamos a centrarnos en las personas, pero viendo cómo se cuida a las personas para que esas personas enriquezcan a la empresa y esa empresa pueda aportar algo a la sociedad. De eso vamos a hablar pues hasta las 11, 11 y 10, más o menos, y yo creo que sois vosotros los que tenéis que aportar lo que habéis hecho. Vamos a partir de la experiencia de dos grandes empresas españolas, no solo españolas, son de origen extranjero, pero son multinacionales que tienen un gran negocio aquí en España y que trabajan con grandes profesionales que son españoles, ellos dos sí, y que han hecho una gran historia de transformación que ha aportado valor humano y que ha repercutido en valor para la sociedad y para la propia empresa. Y es un proceso continuo, lo comentábamos antes, han hecho mucho, han acertado en muchas cosas, han errado en otras y de los errores se aprende también. Eso es muy anglosajón, pero yo creo que en España nos estamos haciendo también a ello. Y sobre todo detectan que hay muchas cosas todavía por hacer, que de eso también vamos a hablar. Y a mí me gustaría que en primer lugar nos contarais vuestra experiencia. Nieves, empiezas tú. Nieves es vicepresidenta de IBM y me decía hace unos minutos antes de sentarnos aquí, hemos hecho ya 3 grandes transformaciones. No sé si nos quedamos en la última, nos cuentas la última, nos la pones en perspectiva, así muy rápidamente para que podamos hacer muchas preguntas. Vale, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Sí somos una empresa española, Ana, porque aunque somos americana, llevamos 80 años en España. Luego yo creo que podemos decir que también somos una empresa española, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el tema es amplísimo. Yo me gustaría tener el buen criterio de compartir con todos cosas que sean de utilidad, ¿no? Dejar algún tema. Le decía a Ana que hemos hecho 3 grandes transformaciones, pues que bueno, en una compañía de 400.000 empleados en el mundo y más de 100 años, pues obviamente si no cambias mueres, ¿no? La única supervivencia es gracias al cambio. Y sí, 3 grandes transformaciones. Una fue
la transformación que nos llevó de ser una empresa multinacional con sedes aisladas a ser una empresa integrada. Otra gran transformación fue la de llevarnos al negocio de servicios y verdaderamente operar como una única unidad. Y bueno, estamos en otra gran transformación, ¿no?, que es la de estar en la tecnología que va a marcar el futuro, ¿no? Y eso implica mucha transformación del talento. Estamos apostando, pues los que nos conozcáis un poco más de cerca, estamos apostando muchísimo por toda la inteligencia artificial y por todos los modelos en cloud. Y esto exige un nuevo talento, ¿no? Entonces, como elemento que nos ha ayudado, ¿no?, y quizás por compartir, yo creo que es muy importante que esta cultura del cambio esté presente en la empresa, ¿no? Y que no sea, además, el cambio no puede ser dirigido por una única línea, no puede ser dirigido por recursos humanos, no puede ser solo dirigido por el negocio. Yo creo que algo que sí lo tenemos como una disciplina de dirección es que todos estamos involucrados en el cambio. El cambio es muy transversal, ¿no? Y esta cultura de cambio, yo creo que a pesar de que somos muy grandes, os podéis imaginar la dificultad, ¿no?, de cambiar una empresa con tantos empleados, pero yo creo que este factor cultural de cambio permanente hace que sea, o sea, el vehículo está ahí, ¿no?, la forma de pensar, la cultura de que el cambio es necesario está, y eso es una de las palancas en las que nos apoyamos muchísimo, ¿no? Y que yo creo que a nivel de las distintas organizaciones, yo creo que esto es importante, ¿no? Si se cultiva una cultura del cambio. Y si los ejecutivos y los directivos están lo suficientemente implicados para que de verdad eso cale y además te hagas dueño, ¿no?, y de verdad te pongas el primero de la fila para ver cómo cambiamos. Bueno, ahora yo creo que hay 1000 preguntas que hacerte sobre esa cultura del cambio, que así como titular suena muy bien, pero no creo que sea sencillo. El cambio también da mucho vértigo. Sí. Pero vamos a hablar del cambio que se produjo en Cepsa. Pedro, nos comentabas, nos hemos cambiado de edificio y eso además ha supuesto una transformación a nivel de las personas. ¿Cómo ha influido en la vida de la empresa, en una empresa que tiene gente en oficinas, que lo comentamos también, y gente en una mina o en una plataforma petrolífera al otro lado del mundo? Sí, pues bueno, secretario de Estado y presidenta de la Fundación Más Humano, muchísimas gracias por estar aquí, por habernos invitado y poder compartir esta sesión pues, con Ana y evidentemente con la vicepresidenta de IBM, que es un verdadero placer y honor para nosotros. Como bien decías, Ana, hace aproximadamente 4 años, un día mi jefe quería un edificio icónico. A very iconic building. Ok, no problem. Y entonces, pues tratamos de buscar uno bien icónico, ¿no? Y probablemente muchos de vosotros lo sabéis, nosotros estamos en lo que se llamaba la Torre Foster, ahora Torre Cepsa, ese edificio que tiene un agujero arriba, donde estaba antes la ciudad deportiva del Real Madrid. Para los del Barça es un problema, pero en fin, ¿qué se le va a hacer? Me tocó a mí. Entonces, pues bueno, nos tuvimos que trasladar allí. Y cada uno tiene sus vicios, ¿no? Yo, el mío es leer, ¿no? Y entre otros, entre otros. Y empecé a leer y vi que una sociedad, sobre todo sociedades americanas, las corporaciones americanas cambian de sede social una vez cada 25 o 30 años. Y lo primero que nos dijimos es, ostras, esta es la primera y probablemente la única oportunidad que tenemos de hacer un gran cambio, ¿no? No solo una mudanza. Y lo primero que hicimos fue buscarnos buenos asesores. Me ha alegrado mucho esta mañana y no lo veo ahora, pues estaba Ángel Serrano. Ángel, gracias. Nos buscamos buenos asesores, ¿no? Para todo lo que fuese cambio, yo diría, más hard, Aguirre Newman. Y para lo que fuese más soft, BICG, que nos ayudaron mucho. Nos peleamos mucho con ellos, nos discutimos mucho, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y luego yo creo que logramos, gracias a todos, pues, el sentirnos todos involucrados en ello, toda la compañía, ¿no? Nos parecía que era una oportunidad única y en base a esta, yo diría, participación de todos, pues nos planteamos una serie de temas que a alguno le parecía un tanto, pues todo espacios abiertos. Y dice, todo espacios abiertos, ostras, yo me acuerdo, pues aquellos con los que llevamos más años trabajando juntos, con los que nos hemos quemado las manos, tal, que venían y me decían, no me vas a hacer esta putada ahora, que me quedan 2 días para jubilarme. ¿Cómo se arregló el tema? Pues el día que dije que yo no tenía despacho, se acabó, ¿no? Y ya no hubo más, no hay.
y no hay sitios asignados. ¿Y eso cómo se arregla? Pues cada noche ha de quedar todo limpio, ¿eh? Y si no queda limpio, pues pasa el señor del saco y se lo lleva, ¿no? Y no hay otra forma, ¿eh? Y todo el mundo ha de dejarlo limpito porque... Y eso, pues, favorece mucho el poder trabajar en equipo. Nosotros, evidentemente, hay un gran proyecto, pero al final el gran proyecto está compuesto de muchos proyectos. Y para trabajar en proyecto hay que trabajar en equipo. Y la flexibilidad, la movilidad, en un negocio como el nuestro, que es terriblemente volátil, cíclico y estacional, esta flexibilidad es imprescindible. Y a día de hoy, pues seguro nos hemos equivocado en muchas cosas, ¿no? No porque nos lo dijeran los asesores, pero nos hemos equivocado en muchas cosas, otras las hemos hecho bien. Fundamentalmente nos sentimos muy orgullosos de lo que tenemos. Yo creo que esto levantó la moral de la tropa. Por otra parte, ha mejorado nuestra productividad, ha reducido el absentismo, hemos promocionado en gran medida el teletrabajo, más del 50% de la gente de aquí teletrabaja. Y lo que estamos tratando de ver es cómo trasladamos estas nuevas formas de trabajar, estas nuevas formas de, bueno, pues de desarrollar nuestra estrategia a otros lugares de la compañía donde la problemática, que luego podemos hablar, es muy distinta porque son actividades distintas, son centros fabriles o son países donde alguna de las prácticas que aquí hemos desarrollado pues probablemente va a ser difícil de poder desarrollar. Luego vamos a esa dimensión multinacional que supone integrar distintas culturas, distintas legislaciones y que entiendo que también es un reto. Pero no me gustaría salir de ese proceso que habéis contado, del proceso del pasado, sin que me contéis en qué cosas... un ejemplo, yo sé que es difícil hablar de errores o fallos, pero no sé hasta qué punto esos fallos os ayudaron a decir, ah, mira, es que esto lo puedo hacer mejor. Que en esos procesos de transformación, ¿qué errores, qué fallos, qué líneas de actuación pusisteis en marcha que al fallar redundaron en algo positivo para las personas que trabajaban para la empresa y al final para la empresa? Bueno, esa pregunta es complicada, pero vamos a ello. A ver, yo creo que... fíjate, el reto mayor o quizás donde más nos hemos equivocado en los procesos de cambio es en la velocidad. O sea, la velocidad es... ¿Han ido muy rápido o muy lentos? No vas a la velocidad suficiente, ¿no? Entonces, esto es... y yo creo que hoy lo estamos viviendo, ¿no? Si dijeras cuál es el mayor reto en nuestro proceso de cambio, no es la visión, yo creo que la visión está clara, no son quizás el tener la capacidad de saber cómo hacerlo, es el hacerlo a la velocidad adecuada, ¿no? Entonces, quizás que hemos aprendido de que la velocidad es un factor importantísimo en el cambio. Bueno, pues lo primero, que hay que conseguir que todas las organizaciones lo inicien al mismo tiempo, o sea, es decir, no esto de las oleadas y tal, pues bueno, en el fondo necesitas que sea un poco, por lo menos en términos de comunicar qué es lo que quieres, a dónde vas, la estrategia del cambio que se va a hacer, pues yo diría que es un poco más Big Bang que pequeño. Hay que contar con la capacitación de las personas desde el punto número uno. Yo creo que hemos mejorado muchísimo en nuestra capacidad de entrenar y reciclar el conocimiento de las personas. Eso es muy importante, ¿no? Porque al final cuando tú quieres cambiar y llegar a un objetivo, pues también el talento tiene que estar adaptado. Y quizás también yo creo que el otro reto para cambiar, ¿no? Parte del cambio y el cambio que estamos viviendo, ¿no? Donde las personas interactúan de forma diferente, las personas quieren ser tratadas como individuos, va mucho también con el factor generacional, ¿no? Entonces yo creo que también la capacidad de atraer y traer gente nueva a la compañía también es otro factor en el que hay que ser pues, lo más ágil posible, ¿no? Yo diría que la mayoría de los aprendizajes vienen de cómo hacer el cambio más ágil y más rápido, porque no hay tiempo realmente, ¿no? O sea, al final tienes que cambiar, tienes que ser capaz de proyectar eso a tus clientes, a tus empleados y tienes que ser capaz de que la organización opere en el nuevo modelo lo más pronto posible.
En vuestro caso también el tiempo fue algo importante, sí. o en ese edificio sin puertas descubristeis algunas trampas para la integración, a pesar de que a primera vista todo parece favorable al trabajo en equipo, la flexibilidad. No, estoy totalmente de acuerdo que la velocidad es un punto importante. Al final, nosotros no tenemos el tamaño que tiene IBM, pero somos suficientemente grandes como para tener problemáticas serias. O sea, cuando empiezas a hablar de miles de personas, pues hay problemas, ¿no? Logísticos, etcétera, y que cuando se toma una decisión, pues, una vez tomada, hay que tratar de ejecutarla, de implementarla lo más rápido posible. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Otros problemas que nosotros sí hemos visto en este periodo, uno ha sido la comunicación. Para nosotros la comunicación interna y externa es esto, ¿no? Es un evergreen, ¿no? Esto es un tema que siempre nos cuesta mucho. ¿Por qué? Bueno, antes quizá no he entrado en el detalle, pero una forma que nos pareció que nos permitiría ejecutar el proyecto de forma rápida, al final, por un tema, digamos, contractual, nosotros si no hubiésemos estado pagando 2 alquileres al mismo tiempo, cosa que evidentemente era indeseable, ¿no? Entonces establecimos un sistema que denominamos de embajadores, que cada X número de personas había una persona que se responsabilizaba de esto. Evidentemente el embajador no tenía por qué ser el jefe. Entonces, en una estructura muy jerarquizada como es la nuestra. Al final nosotros tenemos un origen que es cuasi tipo ejército, ¿no? Según en las fábricas, sobre todo. Pues claro, antes he mencionado el tema del no despacho, ¿no? Pues que te venga el conserje y te diga, ja, 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 Pepe, que no tienes despacho mañana, ¿no? Pongo esto como un ejemplo, ¿no? Es el tema menor, ¿no? Pero la comunicación probablemente la tendríamos que haber hecho mejor. Las expectativas que se crean, no tanto a nivel, digamos, sede, como las expectativas que puedes crear en otros lados, la capacidad que tendrás para exportar estas expectativas. He mencionado el caso antes del teletrabajo y, a su vez, como consecuencia del teletrabajo y toda la interconectividad y tal, problemas de ciberseguridad que se nos han generado. Me habláis de flexibilidad, me habláis de un cambio a toda una organización y me surge la pregunta o la problemática. Trabajáis en empresas multinacionales que operan en países con culturas tan distintas como la India, América Latina, Europa, Estados Unidos, China, con legislaciones distintas. No solo es difícil trasladar a toda la organización, a nivel comunicación interna, ese cambio necesario, esa modificación de la cultura corporativa, sino adaptarse al lugar donde esa organización se desarrolla. ¿Hasta qué punto eso genera distorsiones en ese proceso de transformación de la empresa? Bueno, eso es un reto muy importante, ¿no? Porque es verdad, porque las culturas son muy diferentes, las culturas asiáticas, las culturas latinoamericanas versus las europeas. Entonces, yo creo que ahí hay varios factores, ¿no? No sé si tenéis, para que además lo visualicemos mejor, algún ejemplo concreto de distorsiones que se han producido precisamente por esas culturas o por esas legislaciones distintas. O sea, hemos hecho cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos a trabajar en China, ¿no? El modelo que adoptamos es muy diferente al que adoptábamos en otros países. Por ejemplo, lo que hicimos fue, China es que es un continente, ¿no? Entonces fue el modelo ciudades, branch offices. Ese era un modelo diferente al que había en otros países, ¿no? Por ejemplo, cuando, pues yo qué sé, si piensas en India IBM se estableció, está en todo el país, etcétera, ¿no? En China se hizo una aproximación al mercado chino mucho más basado en esta ciudad, vamos a generar aquí este branch office con todas sus capacidades y ahora replicamos a otra y ahora replicamos a otra, mucho más gradual. Por ejemplo, esa fue una forma de adaptarnos, ¿no?, a la realidad de ese país. Tienes que tener liderazgo local, porque si no pierdes la conexión con la cultura y con las personas y cómo se opera, pero luego hay que hacer una labor muy grande y también ahí hemos hecho en todos, siempre que vamos a algún sitio nuevo, también buscamos gente con experiencia de mercados más maduros, porque hay que hacer también una labor muy importante de llevar la cultura de la corporación al país en el que opera, ¿no? Porque al final nos medimos por una serie de ratios y por una serie de principios que tienen que ser los mismos para la compañía. Claro, adaptar esa cultura de la empresa
a cada una de las distintas culturas locales sin perder y tiene que ser lo suficientemente abierta para adaptarse a todas, sí. pero al mismo tiempo tiene que ser con unas líneas lo suficientemente Rojas, firmes para sí. no perder Sí. tu propia identidad. Hay líneas rojas y eso es importante, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que es en términos de dexterity, de integridad del negocio, eso es una línea... O sea, eso la es una ética. línea- la ética es una línea que no podemos pasar, ¿no? Todo lo que son las políticas de recursos humanos y el trato igual a los empleados es otra línea que no se puede pasar, ¿no? En el tema por ejemplo, en el tema de la diversidad, y yo eso lo conozco bien porque es parte de mis roles, por ejemplo, el tema de la diversidad plantea ahora mismo retos muy importantes, ¿no? Yo soy la sponsor de diversidad LGBT. O sea, hay países donde esto tiene un problema penal. O sea, hay países donde hay pena de muerte por homosexualidad. Muy poco, solo 9, pero... ¿Y cómo aguanta. gestionas eso en una empresa? Bueno, pues como la efectivamente vuestra? eso es el reto, porque nosotros no podemos renunciar a nuestros principios de igualdad y de diversidad, pero tampoco puedes exponer a los empleados a que tengan riesgos en el marco regulatorio. Entonces, bueno, al final lo que ejercemos es una política de, bueno, estos son los principios de IBM, pero protegemos a nuestros empleados, o sea, nuestros empleados tienen que vivir en ese entorno. Entonces somos, yo creo, un soporte, pero sin exponer en lo que no debemos a los empleados en ese país, ¿no? Es decir, y bueno, ese es un tema, por ejemplo, por el que estamos siendo, yo creo, haciendo las declaraciones que tenemos que hacer cuando las tenemos que hacer en favor de los derechos de la diversidad. ¿Y vosotros, Pedro? Porque una compañía petrolífera opera en mercados, sobre todo donde está la materia prima, que son países normalmente complejos, convulsos, con tensiones políticas importantes y no solo políticas. ¿Cómo se gestiona eso? Pues sí, evidentemente no hay crudo en las Cibeles, ¿no? Entonces, pues eso nos obliga nosotros, los principales, de hecho, o sea, CEPSA hizo uno de los mayores, de los 10 mayores descubrimientos de la década de los 70, lo hizo CEPSA y lo hizo en Argelia, ¿no? Y esto, pues está en Argelia, no te lo puedes llevar, el yacimiento no lo puedes trasladar, no tiene ruedas. Entonces, esto es un hecho y, por otro lado, pues la mayor parte de nuestro crecimiento reciente se ha producido en Asia. De hecho, inauguramos una planta en Indonesia la semana pasada, hace unos meses en China. Es donde está el gran crecimiento demográfico y es donde cabe pensar que tendrá lugar nuestro crecimiento. En gran medida, China no es el caso, pero sí Indonesia, son países musulmanes, ¿no? Lo cual, pues, ¿a qué te lleva? Lo decía antes Nieves, ¿no? O sea, te lleva a que evidentemente tú tienes tu normativa, nosotros tenemos nuestra misión, tenemos nuestra visión, tenemos nuestros valores, que esto es así, tenemos una normativa con una serie de políticas básicas, un código ético, unos principios de compliance bien definidos, pero hay KPIs hay indicadores que no los podemos aplicar, por muy empeñados que estemos en diversidad de según qué tipo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, pues si yo mañana quiero tener ingenieros mujeres en un yacimiento en Argelia, es que no puedo, no me lo permite. Para empezar, el ejército argelino, ¿no? O sea que Y también el código de compliance tiene que ser flexible tiene- en función de la geografía en la que operas. tenemos que ser flexibles, no podemos, o sea, no ha lugar, o sea, ya no nos lo planteamos. Nosotros hasta, en general, la mayor parte de estos países, esto se aplica incluso, digamos, en el mundo, digamos, OCDE, ¿no? Pensemos en el Mar del Norte, ¿no? El gran centro del Mar del Norte es Aberdeen, ¿no? Y desde Aberdeen, pues uno demanda a la gente a los distintos yacimientos. En Argelia hay un Aberdeen, digamos, ¿no? Hasta ese punto podemos llegar hombres, mujeres, niños y niñas, todo el mundo, ¿no? Pero a partir de ese punto, o sea, ir más allá del desierto, pues son fundamentalmente género masculino, ¿no? Entonces, pues bueno, o si quieres estar allí, eso es lo que hay. A pesar de que haciendo esos cambios, introduciendo mujeres en esas plantas, dando visibilidad pues no digo a la sexualidad, pero a la diversidad de muchas personas, esas empresas estarían promoviendo cambios sociales hacia más respeto, hacia una diversidad de la sociedad. A pesar de eso, vosotros mismos os tenéis que autolimitar.
Es que el principio, ¿no?, es ante todo la seguridad del empleado. Entonces, en algunos casos, ¿no?, un poco lo que decía Pedro, o sea, es que si mandas a una mujer al desierto, a lo mejor estás poniendo incluso en peligro su seguridad, ¿no? Entonces, bueno, sería deseable que no fuera así, pero yo creo que hay que ser muy consciente del entorno del país en el que operas, porque puede conllevar consecuencias importantes para las personas, ¿no? Oye, en la medida de lo posible, pues ser lo más abiertos posibles y estar siempre claros en nuestros principios. Si me permites añadir el tema, de hecho nosotros mencionado nuestros valores, ¿no? Nosotros teníamos 4 valores que eran solidaridad, sostenibilidad, liderazgo y mejora continua, y añadimos un quinto hace un tiempo, que es la seguridad, y la seguridad entendida en un sentido amplio, ¿no?, que en el mundo anglosajón, ¿no?, es lo del safety and security, ¿no? O sea, para una compañía que buena parte de su actividad es en condiciones, podríamos llamar, de alta presión y alta temperatura, ¿no? O sea, en condiciones industriales pues complejas, complicadas, la seguridad, la integridad de nuestros activos, y nuestro principal activo son nuestras personas, nuestros empleados, es fundamental. Nuestra obsesión es que todos y cada uno de nosotros podamos volver a casa cada día, ya no digo mejor, que sería un sueño, pero igual que hemos ido por la mañana. Cuando planteabais esa necesidad de la cultura del cambio, te he dicho, te haría 1000 preguntas y hablabas de, por ejemplo, de inteligencia artificial, que es algo que yo creo que nos genera, no voy a decir miedo, pero sí cierta tensión como personas y como profesionales. Esto de que venga un robot a hacer nuestro trabajo, dices, ¿y ahora qué hago yo? Esa cultura del cambio necesaria es más que nada una necesidad. Sí, o sea, yo creo que en todos... O cambio o me muero. Sí. Es la necesidad de la supervivencia de la empresa. Sí, pero no sé si eso se ha inculcado a las organizaciones. Si les estamos diciendo a toda la organización, a todas las personas que trabajan en esa organización, no es que cambies porque te vaya a mejorar el sueldo o porque vayas a trabajar menos horas y a tener más tiempo libre para disfrutar de tu familia o de tus amigos. Es que o cambias o te quedas obsoleto y no tienes lugar, no en esta empresa, sino también tampoco en el mercado laboral y si me apuras, hasta en la sociedad en la que vivimos. Sí, es así. O sea, yo creo que detrás de todas estas cosas, ¿no?, está el caso económico, ¿no? Está el caso económico de la universidad, el caso económico del cambio. Entonces, el caso económico del cambio es claro. O sea, yo creo que estamos viviendo, especialmente ahora, un momento de disrupción en el que, o sea, no hay duda, hay que cambiar. Y los profesionales tienen que cambiar. Pero da vértigo. Bueno, claro, sí, da vértigo, sí, da vértigo, pero bueno, yo yo he creo... hecho toda la vida esto, sí, bueno, ¿cómo me reciclo ahora? Pero bueno, yo creo que también cuando uno cambia, ¿no?, al final el rédito es mayor que el miedo, ¿no? Y sí, la cultura del cambio hacia los empleados es hay que cambiar porque lo que demanda la sociedad, porque lo que queremos nosotros llevar al mercado, porque el valor de las personas, ¿no?, lo decías tú, el valor de las personas ha cambiado. O sea, necesitas nuevas capacidades y necesitas operar de forma diferente y en nuevos entornos. Y esto, al final, todo este cambio exige mucho reentrenamiento de las personas y una cultura en la que las personas primero les facilites que ese entrenamiento sea fácil, y ahí hemos hecho mucho trabajo. O sea, yo creo que en IBM tanto los canales de comunicación son muy fluidos, la facilidad de acceder a la información, a la educación, hemos hecho, yo diría, un salto cuántico en los últimos 2 años. Siempre hemos tenido foco, pero yo creo que la transformación que hemos hecho en las capacidades que ponemos en manos de los empleados ha sido tremenda. Y luego yo creo que también una obsesión constante por atraer el talento nuevo que nos va a dar también capacidades nuevas y conexión con una sociedad que también va cambiando, ¿no? Yo soy una gran creyente que al final la compañía tiene que tener una composición que sea capaz de conectar con la sociedad.
Incluso con las nuevas startups que nacen para quitarte el negocio. Bueno, ¿cómo o las para integras, colaborar, cómo te adaptas? exacto, Claro. o para colaborar. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Tener que los canales de comunicación con la sociedad están abiertos y eso depende mucho del talento, de la demografía que tienes, de la diversidad, de todo. Cómo ser un reflejo de lo que hay a tu alrededor. Y no sé, para eso la formación permanente supongo que es imprescindible. Sin No duda. necesario ni aconsejable, imprescindible. Sin duda, pero si me permites añadir algo al tema de, quizá de una forma un poco más amplia que la inteligencia artificial, y sería toda la transformación digital, ¿no? Nosotros lo vemos como totalmente necesaria, y no solo necesaria, sino es una obligación y una preocupación. Y lo enlazo un poco con el tema de seguridad que mencionaba antes. Nosotros en las refinerías, probablemente el que no ha estado nunca en una refinería sí que ha visto que en una refinería hay como una antorcha, una cosa que quema allí. Bueno, eso es una chimenea, que hay que inspeccionarla de vez en cuando. Hoy en día la inspección la hacemos con un dron. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay nadie que se tenga que subir allá arriba, con lo que representa desde el punto de vista de seguridad de nuestro empleo. No hay nadie que tenga que subir 50 metros para arriba ahí, que lo hacían muy bien. Pero oye, si lo podemos hacer con un dron, que va a ser más seguro y probablemente encima más eficaz, mucho O sea, mejor. el empleo de subir se ha desaparecido y se ha creado el empleo del que maneja el dron. Del dronista, claro. Hemos dado trabajo, Irene. Pero, por otro lado, economía compartida, hombre. Entonces, en cuanto a la obligación, bueno, y un poco iría también relacionado con el otro tema, claro, mi preocupación, al final, en una compañía como la nuestra, los que tenemos un fuerte acento analógico somos muchos, no solo por edad, sino por habilidades, ¿no? Pero claro, esto crea un grave problema a Carlos Morán, que está sentado allí, porque nos tiene que echar al menos al 50% y no tiene pasta para echarnos a todos, ¿no? Sale más barato reciclar y reciclar y reciclar. Y allí nos lleva la formación, ¿no? O sea, claro. Yo creo que, lo hablábamos antes, ¿no? La esperanza de vida está creciendo o sea, mis nietos van a vivir o tienen una esperanza de vida 30 años o 20 y tantos años más que yo. Entonces, el modelo este de que estudio, trabajo, me jubilo, el problema, y lo siento, el problema no es financiero, que también es, sobre todo, a nivel de formación. O sea, yo, y ahora que no me oye mi jefe, en muchas reuniones es que no me entero de lo que dicen. Hace demasiados años que dejé la universidad, que hice la tesis, hace demasiados años. Me tendré que formar de nuevo. ¿Cómo? ¿Online? No sé, no lo sé. Pero la formación es fundamental. ¿Cómo hacéis la formación vosotros? Bueno, hacemos muchísima formación online. ¿En todos los niveles? En todos los niveles. Y hacemos también formación presencial, pero hay mucha formación online. Alguna la producimos nosotros mismos, pero también tenemos colaboraciones con proveedores de formación. O sea, y yo creo que sobre todo lo que hemos trabajado mucho es en la accesibilidad de la formación. O sea, que sea fácil acceder, que puedas en tu agenda, o sea, que esa flexibilidad, ¿no?, de cuándo me formo, cómo me formo, pues sea muy amplia. Y bueno, y combinar. ¿Y es imprescindible? Es decir, cada empleado tiene unas horas que tiene que dedicar al año necesariamente a formación, o es, mire, si usted quiere progresar en esta empresa es mejor que se forme, yo le pongo a su disposición la plataforma. Son las dos cosas, ¿no? Por una parte hay unas horas de formación que todos los empleados tenemos que cumplir, pero luego también están los currículums, cómo construyes tu currículum. Para construir tu currículum, lógicamente, tienes que acumular una serie de formaciones. Cómo te formas en nuevas áreas, quieres tener, o sea, tenemos muchísimas, tenemos también graduaciones, ¿no? Nuestros ingenieros o toda la comunidad técnica, pues obviamente para avanzar de nivel tiene que demostrar y tiene que certificarse. O sea que es un poco combinación de todo, pero bueno, yo creo que hemos conseguido que todos lo tengamos como una obligación y devoción, ¿no? Porque al final yo creo que se disfruta formándose, ¿no? ¿Y cómo se hace la integración entre el personal, las personas que trabajan en la empresa, que tienen que estar reciclándose continuamente, y la necesaria renovación de esas personas, pues algunas porque se van a otras empresas, otras porque se jubilan, otras porque ya no encajan en el proyecto de la empresa, a pesar de que puedan ser brillantes profesionales, otras que entran porque pueden aportar algo nuevo en la dirección que vaya a la empresa?
ese proceso de integración constante no debe ser un proceso fácil, sobre todo en momentos de transformación, porque a pesar de que sea una transformación continua y una cultura de cambio permanente, hay puntos de inflexión que son muy importantes y ahí se producen pequeñas revoluciones y luego cuesta mucho integrar todo eso. Sí, no cabe ninguna duda, ¿no? Yo antes decía que nuestro negocio es cíclico, es estacional, no sé qué, pues sí, mira, ahora hace muy buen tiempo y estoy seguro que los que venden gasolio me dicen, me cago en la leche, que no puedo vender, ¿qué tal? Bueno, y los de las bombonas tampoco, ¿no? Pero es un proceso en el cual yo creo que la formación, y lo decía antes Nieves, es un proceso continuo en el cual los que estamos en la casa nos enriquecemos con los que vienen de fuera. Yo creo que el incorporar progresivamente pues buenos profesionales de distintas áreas, con distintas capacidades, que vienen con orígenes distintos, que han conocido situaciones, realidades distintas, es enormemente enriquecedor, es algo que tratamos de hacer y que no cesaremos de hacer, ¿no? Y a nivel de sistemas de formación dentro de la propia casa, pues es cambiar un poco. O sea, nosotros siendo una empresa muy técnica, lo normal era tener, pues, no sé, a nivel de gente de los centros productivos, pues cursos de soldadura, cursos de pintura, cursos, que también tiene que haberlo, porque al final los hierros están, hay que soldarlos, pero hay que pensar en el dron, con lo cual hay que pensar que el operador de campo es un señor que ahora va con una tablet y tiene que saber que... Entonces hay que ir conjugando, vuelvo un poco a lo de antes, un mundo que tiene una parte analógica, que sigue siendo importante, con un mundo cada vez más digital. Y las cohabitaciones nunca son fáciles, ¿no? Pero bueno. Hablando de formación y de adaptación del talento y de conservación del talento, que era una de las cuestiones que me planteabais, mirando a los retos que tenéis de la formación, la retención del talento, y os centrabais en el talento, lo comentábamos antes de entrar aquí, de los seniors, de esas personas de 50 años que ya parece que están fuera del mercado laboral, que a lo mejor no tienen necesidad y tampoco quieren o no pueden estar trabajando 8, 10, 12 horas, pero sí tienen una experiencia que pueden aportar mucho. Ese es uno de los retos que tenemos ahora y en un país como España, donde hay una gran bolsa de parados de larga duración precisamente en esa edad, es un reto para las empresas y es un reto para la sociedad. ¿Qué respuestas o qué soluciones le veis a esa situación? Bueno, yo creo que ahí, o sea, yo es uno de los retos, ¿no? No tenemos ahora mismo... ¿Cómo lo resolvemos? ¿Con modelos de colaboración? ¿Con modelos de...? Yo creo que hay una parte, ¿no?, de modelos de colaboración y muchas veces estas personas están en un círculo de empresas que colaboran con nosotros, pero sí que es cierto que yo creo que no hay una solución diseñada a día de hoy, ¿no?, para bueno, retener ese talento, que al mismo tiempo haya talento nuevo que crezca. O sea, yo creo que es uno de los puntos donde hay iniciativas, pero se pueden hacer más cosas. Pero yo creo que ahora el futuro no está resuelto. No está todo hecho. Yo creo que es un reto que tenemos y bueno, y además interesante, y yo creo que en este país muy relevante, ¿no?, por la situación demográfica. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creía que me ibais a dar la solución. Bueno, no, déjame seguir y a lo mejor te la doy. No es idea mía, evidentemente. Yo tengo la suerte de tener un magnífico equipo que siempre se les ocurre algo. Entonces, un día a Carlos le dije, oye, ¿tú qué hacemos? ¿No? Y hemos creado una cosa que la llamamos En Compañía y a través, pues, bueno, de la propia red, pues lo que sí es totalmente voluntario y todo aquel que ha trabajado en CEPSA pues puede, vamos a decir, seguir participando de nuestro mundo, y allí tenemos múltiples iniciativas para ver cómo todos aquellos que han estado en la compañía pueden seguir contribuyendo y formando parte activa de la compañía. Lo empezamos hace año y medio, ¿no? Y estamos en ello. ¿Y con año y medio dentro del año y medio más te diré cómo va. Ahí va. Con año y medio todavía es demasiado pronto para hacer un balance, sí, ¿no? Hemos tratado de hacer tanto, bueno, pues la red es la red, y luego pues tener una serie de sesiones de contacto físico a las que
he procurado asistir, ¿no? O asistir al comité de dirección de la casa y bueno, estamos tratando de ver qué podemos hacer. Pero de momento la experiencia, ¿cómo va? De momento, vamos, yo como soy parte y arte, pues, yo creo que positiva, pero me gustaría tener algo más de tiempo para poderlo valorar mejor. Os pido un último consejo. Vosotros trabajáis en dos grandes empresas que son de alguna manera grandes bloques que hay que mover con cierta dificultad en muchas ocasiones porque son grandes, porque, y lo comentábamos, operan en distintos países. Las pymes no tienen esas dificultades, pero las pequeñas empresas tampoco disponen de los recursos o de los asesores para hacer esa transformación o ese cambio permanente o esa adaptación permanente, sin ir más lejos, en sistemas informáticos, porque cuestan muy caros, y este país es un país de pymes y de pequeñas empresas. ¿Qué consejo les daríais, qué clave les daríais para que pudieran hacer ese cambio permanente para adaptarse como empresas, para adaptar a sus empleados a una sociedad que se está moviendo a un ritmo vertiginoso? Bueno, yo no soy nadie para dar consejos, ¿no? Pero quizás alguna cosa de las que he podido observar, ¿no? O sea, yo diría, es muy importante los líderes que tienes, ¿no? Y buscar líderes que tengan ganas de estar en el mundo y ser proactivos y cambiar. Luego yo creo también que empieza a haber muchas, como esta fundación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo el esfuerzo por intentar estar presente o entender qué están haciendo fundaciones como Más Humano ayuda, porque te ayuda a tener, ¿no? Lo que no puedes generar desde dentro, es que eso es quizás lo que las empresas más grandes tenemos capacidad de generar más cosas desde dentro, ¿no? Entonces yo diría que apertura a todas las redes y entidades que están trabajando en temas de diversidad y empleado y bienestar y tal, y luego los líderes. Yo creo que los líderes es importante. Y luego no tener miedo, ¿no? O sea, yo creo que también las pymes tienen la gran ventaja de, si tienes una idea y la ejecutas, vas a ver antes los resultados, ¿no? Al final son comunidades un poco más pequeñas y bueno, yo a lo largo de mi carrera he trabajado mucho tiempo con mediana empresa y bueno, yo creo que la mediana empresa de este país es absolutamente excepcional, o sea que yo creo que hay una base muy importante para el cambio. Suscribo totalmente lo que ha dicho Nieves. Yo creo que nosotros sí que podemos hacer algo por ayudar, por ofrecer, digamos, nuestro apoyo, nuestra experiencia, me parece fundamental. Y lo siento, secretario de Estado, yo siempre aprovecho cuando está la administración más alto nivel. Para pedir, ¿no? No, para remarcar, pedir, no sé si es pedir, pero sí que en España lo que nos hace falta son grandes empresas. Nos hacen falta, por favor, y no nos hemos de avergonzar de ello. Yo no me avergüenzo de trabajar en una empresa de petróleo. Ojalá fuésemos mucho más grandes, para el bien de España. O sea, a veces es que nos falta un poco... No, es que, no, por favor, ya está luego los entes regulatorios, la comisión y tal, que se encontrarán razones prácticas de colusión, pero por favor, si lo que nos hacen falta son grandes empresas, porque alrededor de las grandes empresas están las pequeñas. Muchas gracias, Nieves, Pedro, por contarnos vuestra experiencia, que es de empresas, pero yo no sé, es que no le veo por aquí, si vale también para adaptarse a la discoteca cuando tienes 40. Muchas gracias. Oye, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno. Os voy a pedir otro aplauso para vosotros, porque somos Trending Topic. O sea, daros un aplauso, gracias por hacer eso posible. Rápidamente, en un par de minutos, pero han hablado de la adaptación, de la velocidad al cambio. Y os digo una cosa, nuestra generación somos perfectos para eso. Más adaptación que nosotros. La gente que no hemos tenido internet, ni móviles de niños, nos hemos tenido que adaptar. Estamos vivos de milagro, nuestra generación. Estamos vivos de milagro. Somos una generación, sí o no, decidme, que nos hemos criado jugando en la calle. ¿Es así o no? Vale que son monólogos, pero podéis hablar, O sea, es así. Nos hemos criado jugando en la calle. Que hay gente que dice que es romántico. Que dice, bueno, romántico es echar un kiki en la Torre Eiffel, eso es romántico. No jugar al fútbol. Como nosotros al fútbol a 0 grados y, ojo, en camiseta. Porque los abrigos era para hacer la portería, acordaros.
no había forro polar, no había goretés. El señor Quechua, no había nacido el señor Quechua todavía. No había calentamiento global. ¿Habéis visto qué inviernos llevamos? Que está viniendo la gente de Canarias a pasar las Navidades aquí. Pues os digo, os voy a demostrar que en nuestra generación somos fuertes y estamos vivos de milagro, somos casi inmortales. ¿Cuántos de aquí, están preparando esto para el siguiente? A ver, ¿cuántos de aquí habéis jugado al burro de pequeños? Levantadme la mano, ¿cuántos habéis jugado? Mucha gente. ¿Y cuántos respiráis? Ahora está prohibido por el Tribunal de la Haya jugar al fútbol, o sea, al burro. Pero nosotros, nuestra generación, lo tenemos grabado en nuestras cervicales. Churro, media manga y manga entera. En urgencias, fíjate, lo llamaban lumbalgia, ciática y suerte en las Paralimpiadas. Fíjate que... ¿Habéis visto cómo juegan los niños a la guerra? Bueno, tendréis hijos. ¿Habéis visto cómo juegan con la PlayStation? ¿Qué te puede pasar? ¿Qué? Mamá me ha dado un tironcito en el pulgar. Ese es el mayor contratiempo. Nosotros, para que os sintáis orgullosos, jugamos a la guerra con palos y piedras de verdad. ¿Y quién ganaba esa guerra? El que menos sangraba, ese era el que ganaba. Fijaros lo que ha cambiado. Ahora un niño coge el mando de la Play, da un circulito y es Messi. Nosotros, para ser Maradona, tenemos que darle una rayita. Es más peligroso, ¿sabes? Es otro... Yo pillé el inicio de los videojuegos. Supongo que como mucha gente aquí, la Spectrum. ¿Os acordáis de la Spectrum? Esa que para jugar el sábado había que encenderla el martes, ¿os acordáis? Que te decían en la tienda, esa color, llegabas a casa y decías, bueno, color gris, no veo otro color. Nuestros marcianos se dejaban dar, ¿os acordáis? Solo hacían así, mirad. Pues os digo, somos fuertes. ¿Cómo nos vamos a adaptar a lo que sea? Hemos superado el dolor, los que estamos aquí, el dolor. Porque cuando éramos pequeños, tú te hacías sangre y para desinfectar solo había alcohol o agua oxigenada. Es que las dos dolían más que la propia herida. Porque estoy hablando, acordaros, de alcohol de 96. Que hasta Maciel le parecería fuerte el alcohol ese. ¿Y cómo nos miraban la garganta? ¿Os acordáis? Que ibas al hospital y te plantaban un calzador. ¿Os acordáis? De metal. El mismo para todos. Que si no tenías nada, cogías lo del anterior. Ahora hay médicos que dicen, es que no estaba inventado, fíjate, el palo de madera desechable en esos tiempos. Que dices, bueno, en los helados estaba, ¿sabes? Los que tengáis niños pequeños. ¿Cuántos tenéis niños pequeños? Levantadme la mano. ¿Cuántos tenéis? Bueno, hay mucha gente con niños pequeños. Ahora hay un montón de cosas para desinfectar las cosas de los bebés. Vas a la farmacia, el método Milton, por ejemplo. En nuestros tiempos, el método Milton, acordaros, era tu abuela. Se te caía el chupete al suelo, ella lo trincaba y hacía... ¡Ya está, hijo! ¡Apañado! Y tú no sabías hablar. No voy a decir, abuela, prefería las bacterias. No, eso iba... Es que a veces iba hasta con la dentadura y todo. Por eso os digo... Y para acabar, sentiros orgullosos, porque esto sí que solo lo ha superado nuestra generación y demuestra lo fuertes que somos. Hemos superado los supositorios. Os podéis reír, pero ahora no se llevan los supositorios. Pero en nuestros tiempos, ¡qué festival, qué festival! Como vitaminas te los daban, como vitaminas. Era el 3 en 1 de los medicamentos. Pues yo me acuerdo que decía, mamá, me duele, y ya tenía uno ahí asomando. Ahí. Había uno de los Robbie. ¿Os acordáis de los Robbie? He dicho a Robbie, eso se encoge la neta más de uno. Eso eran como misiles Tomahawks. Que de ahí viene el nombre de Tomahawk, de toma y tú... ¡ay! Pues os digo, somos gente muy fuerte. Bueno, tiene un título espectacular la siguiente mesa y es la felicidad como modelo de negocio. Empresas que laten por sus personas. Y voy a pedir a todos los participantes, por favor, subir. Ya me han dicho, no digas ni los nombres, que ya sabemos tu dificultad para memorizar. Así que un fortísimo aplauso para ellos y seguir tuiteando.